Hey, hey, Él vive. ¿Cómo están? Qué bueno verlo. Hoy día me dio el viejazo. ¿Sabes lo que significa eso? Entonces por eso me pusieron una silla. Quieren cuidarme, ¿no? Me duele la espalda, entonces estoy adolorido. Pero qué bueno verlos. Hey, gracias por acompañarnos. Si esta es tu primera vez o eres nuevo con nosotros, queremos darte la bienvenida. Estamos sumamente contentos de tenerte aquí y que puedas disfrutar este tiempo con nosotros. Mi nombre es Marco, soy el pastor de Iglesia Vida y nuevamente, hey, gracias por estar aquí, bienvenidos. A la gente que nos ve, gracias por acompañarnos. La semana pasada terminamos una serie increíble que quiero recomendársela a todo el mundo, no se lo puede perder. Mira cómo y te diré quién eres. Así que si no estuvo con nosotros, te animo a que puedas venir. Y hoy día comenzamos esta serie de 3 partes donde vamos a estar avanzando y un poco analizando lo que tiene que ver el significado de que Cristo vive y lo que trae para con nuestras vidas. Ahora, para esto quiero comenzar con un ejemplo bien particular que tiene que ver con una marca que tiene el planeta Tierra. El planeta Tierra tiene una marca que usted pasa esa marca y se va a dar cuenta de que hay algo distinto. Está en esa marca y va a suceder algo completamente distinto. Y se mueve en otra dirección y va a encontrar y se va a dar cuenta de que es algo completamente distinto. Hay una transformación cada vez que usted atraviesa por esta marca. Y esa marca es conocida como la línea del Ecuador. Es súper interesante porque cuando uno ve videos o analiza lo que sucede con la línea del Ecuador, si uno cruza hacia el norte hay un fenómeno donde, por ejemplo, que muestran con agua, donde el agua gira en una dirección. Cuando uno cruza la línea, es menos de 1 metro, el agua gira en otra dirección. Y cuando el agua se pone, el estanque de agua se pone en el medio de la línea, el agua no gira para ningún lado. Interesante. Interesante porque de alguna u otra manera siento yo que lo que sucede con la línea del Ecuador es una muestra de lo que sucede también en muchas ocasiones con nuestras propias vidas. Hay circunstancias o situaciones donde nosotros o atravesamos o pasamos que generan algo y que ya no es lo mismo. ¿Ok? Donde de alguna otra manera se muestra lo que era antes y lo que era después. De hecho, lo puse de esta manera para que más o menos logre entender. Nuestras experiencias dan forma, ¿ok?, a nuestro carácter. Nuestras experiencias dan forma a nuestro carácter. Y de algún modo u otro, estas hacen que cada uno de nosotros tengan una marca que definen quiénes somos. Y esto puede haber sido una pérdida, esto puede haber sido el minuto en que tú te casaste, esto puede haber sido la circunstancia que tú atravesaste de algún modo con tus hijos, esa enfermedad que te llegó, o el despido de un trabajo, o un premio de lotería que te ganaste y que no compartiste conmigo. Cualquiera de estas sean, cada vez que nosotros atravesamos por experiencias, estas pueden formar nuestro carácter. Y esto se va reflejando un poco, como decía, en nuestras acciones. Y estas experiencias o situaciones pueden causar una transformación en nuestra vida. Y de algún modo lo hacen porque crean un impacto, ya sea en nuestra parte intelectual o en nuestra parte emocional. Crear una marca en nosotros. Y ya no podemos seguir siendo iguales. Ahora en esto tenemos que pensar y hacernos una pregunta particular y específica, ¿ok?, que tiene que ver con qué pasa cuando nos encontramos con Dios. ¿Se da una diferencia? ¿Hay alguna transformación? ¿Se genera algún cambio en nosotros? Ahora, ¿por qué les planteo esto? Porque muchas veces nosotros hablamos de Dios, pero mostramos algo completamente distinto. Entonces, ¿qué pasa cuando nos encontramos con Dios? ¿Hay alguna diferencia?
Y es el planteamiento que quiero hacer en esta tarde y que me acompaña a través de una travesía donde un individuo experimenta una transformación tal que no pudo seguir siendo la misma persona. No pudo seguir siendo el mismo individuo. ¿Ok? Ahora, en particular, esta historia está basada en un capítulo del libro de Juan, y el libro de Juan es algo bien interesante porque de algún modo u otro nos lleva en una dirección en donde logramos ver temas particulares. ¿Ok? Y algo que vamos a hacer durante toda esta serie es que vamos a estar hablando del libro de Juan. ¿Ok? Entonces, como les decía, en el libro de Juan se dan distintos temas y distintas situaciones que se van repitiendo. Y el libro de Juan tiene una sola intención. El libro de Juan quiere hacerte entender y comprender que Cristo murió en la cruz y resucitó entre los muertos. Y a través de cada uno de estos temas que se van a ir desarrollando en este libro, uno va a poder descubrir la importancia que tiene la resurrección, la muerte, y la resurrección de Cristo. ¿Ok? Entonces, ahora sí, Juan capítulo 9 viene de un contexto bien particular. El capítulo 9 viene de un contexto en donde Jesús ha tenido una conversación sumamente interesante con la gente, con los judíos. ¿Ok? Entonces él se plantea como uno que es igual a Dios, y esto ha causado que la gente quiera matarlo. ¿Ya? Él dijo una frase en el capítulo 8 bien interesante donde dice: antes de Abraham, yo soy. Y este concepto para nosotros quizás es como, bueno, ¿y por qué lo quieren matar por eso? Pero para los judíos, cuando ellos lo escucharon, automáticamente entendieron lo que él estaba tratando de decir. Y lo que él estaba tratando de decir era: yo y Dios somos iguales. No hay una diferencia. Y obviamente eso causó un choque. Entonces aquí entramos al capítulo 9, en donde se nos va a desarrollar esta historia. Y dice así, Juan capítulo 9, versículo 1 en adelante. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Y este contexto no es menor, ¿ok? Entonces los discípulos hacen esta pregunta: Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Y esta pregunta tiene un sentido particular porque dentro de la cultura judía se daba a entender que cuando un individuo estaba sufriendo, ya sea por una enfermedad o estaba pasando por circunstancias difíciles, era un indicador de que algo malo había sucedido, ya sea en base a los padres o en base al mismo individuo. Entonces, en este caso particular, los discípulos quieren saber, ¿por qué este hombre nació ciego? Hay algo que ellos quieren tratar de plantear. Y el versículo 3 continúa y dice lo siguiente: no fue por sus pecados ni por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. En otras palabras, esto tiene un propósito particular y específico. Esto no se dio de una manera sin sentido. Esto tiene para que el nombre y el poder de Dios se glorifique a través de este hombre. Y en particular era una situación específica para ese momento y para esa situación. Y como les decía, en general, la cultura judía tenía esta tendencia a denominar distintas situaciones o distintos conflictos que un individuo podría estar pasando, ya sea al pecado de los padres o al pecado en sí mismo. Pero en este caso, este hombre está en medio de una circunstancia en donde Dios quiere usar su situación para su gloria. Y aquí es donde entramos en materia. Entonces Jesús va y se acerca en el versículo 4 y dice lo siguiente: debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche. Pongan atención en esto, porque esto es súper importante. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar, pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Y este concepto es uno que es bien particular. Hay distintos temas que, como les decía, el libro de Juan
recurre constantemente a través de la Escritura. Y cuando uno hace un estudio en profundidad, uno se va dando cuenta que hay cosas que Jesús va repitiendo en distintos contextos. Y este es uno sumamente interesante que tiene que ver con la luz versus las tinieblas. Es un tema sumamente recurrente, que Jesús lo hace, Juan lo hace en el principio de este libro, cuando él habla de las tinieblas que existían y cómo cuando llegó el Verbo trajo luz con él. Y todos los que creyeron en él recibieron el derecho de ser llamados hijos de Dios. Todos los que se acercaron a la luz. Es un tema recurrente. Ahora, específicamente cuando Jesús está hablando de las tinieblas, tiene que ver con estar perdido y sin Cristo. ¿Okay? Ya sea las tinieblas, ya sea la noche, ya sea la oscuridad. Este tema o esta idea en particular tiene un sentido específico y concreto. Tiene que ver con un concepto en donde un individuo no tiene un conocimiento de quién es Cristo. Está perdido sin Cristo. Está en esta oscuridad total. Entonces, por ende, no conoce o no se ha encontrado con el Salvador del mundo. Ahora, cuando se refiere a la luz, tiene que ver obviamente con lo contrario, con lo opuesto, que es el conocimiento de Cristo. ¿Ok? Y ahora esta idea tiene que ver cuando este individuo o la persona pasa de un punto a otro y tiene un encuentro personal con el Señor. Entonces Jesús está haciendo una referencia hay personas que aún no han conocido, por eso está la noche, pero aquí está la luz que va a traer ese cambio, esa transformación a la persona. Y continúa el versículo 6, dice lo siguiente. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con saliva y untó en los ojos del ciego. Y uno como raro así. ¿No? Y hay dos ocasiones particulares donde Jesús escupe y usa su saliva para hacer un milagro. Una sucede con un sordo mudo, donde él se chupa los dedos y digo, y le dice que hable, que está en el libro de Marcos. Y no va a pasar mucho tiempo en esto, pero esta idea de, pero ¿por qué saliva? Hay gente que se pasa todo el día pensando, pero ¿por qué saliva? Tiene un poder especial, tiene que haber algo en particular. La verdad es que dentro de la cultura judía, el usar la saliva para generar un tipo de milagro era algo que era considerado algo pagano. Los sacerdotes paganos hacían ceremonias donde usaban la saliva. Y hay distintos puntos de vista, pero la verdad es que si usara saliva o no usara saliva, se hubiera dicho, hey, anda y abre los ojos. Pero aquí, en lo particular, crea este barro y lo pone en los ojos. Y mire cómo continúa el versículo 7, ¿ok? Y dice lo siguiente. Le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Y yo creo que por eso escupió. Ve a lavarte en el estanque de Siloé, que significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. No sé si se fijan en esto, pero este hombre ha tenido una experiencia sobrenatural física. En un momento él no veía, en un momento él estaba en la oscuridad total, o en este caso en un momento él estaba en las tinieblas, no sabía lo que significaba el concepto de la luz, se había acostumbrado y había aprendido a hacer su vida en la oscuridad y sin la capacidad de ver. Y de pronto se mueve a la luz. Y su vida se transforma donde hay un cambio físico. Hay algo que sucede en este individuo. Hay un fenómeno que se transforma. Y quiero que entienda que esto no es menor. Porque para nosotros leemos una y otra vez esta historia, pero no dimensionamos lo que significa el hecho que un individuo pase de un punto a otro. Y en este caso que antes no veía, una persona que había nacido ciega y que de pronto ahora
su vida toma algo completamente distinto. Ahora puede ver. ¿Se imagina cuando vio por primera vez su mano? ¡Wow! Así se ven mis dedos. ¡Wow! Esto es la piel. El color que tengo. El suelo. La experiencia que este hombre pasa o experimenta de ir desde las tinieblas a la luz es algo completamente interesante. O como lo puse aquí, una persona que pasa de tinieblas a luz no puede quedar igual. Hay algo que sucede. Hay un cambio, hay una transformación. El individuo va a experimentar un cambio tal que ni siquiera va a saber cómo explicarlo. Ahora, nosotros no sabemos cuánto tiempo pasa desde el minuto en que este hombre va al estanque. Por eso les digo que yo creo que por eso Jesús usa barro para untarle los ojos, porque cuando este hombre va al estanque, Jesús desaparece de la historia. ¿Ok? Entonces se da un fenómeno. Mira lo que dice el versículo 8. Continúa así. Sus vecinos y otros que lo conocían como pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? ¿Este no era el cieguito que estaba ahí todos los días en la esquina? ¿Se acuerdan o no? Entonces, continúa y dice, algunos decían, sí, y otros decían, no, se parece solamente. Pero el mendigo seguía diciendo, ¡hey, no! Si soy yo, si veo. Es que este tipo no podía explicar lo que le estaba pasando. Él no podía comprender lo que había sucedido en él. Ahora, cuando experimentamos una transformación de este tipo, siento yo, ni siquiera sabemos cómo explicarlo. Ni siquiera somos capaces de entender cómo tratar de ponerlo en palabras. Y por sobre todas las cosas, la gente que nos conocía se va a preguntar o se preguntará, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con este? ¿Qué pasó con este individuo? Esta persona antes, ¿te acuerdas cómo hablaba? Por cada 2 palabras decía una grosería. Y ahora, wow. Oye, ¿te acuerdas que antes ni se bañaba? Ahora se baña una vez a la semana. Oye, ¿te acuerdas que esta persona, ¿te acuerdas cómo trataba a su esposa, cómo trataba a su esposo? Oye, algo pasó. Algo le pasó. Y como les digo, la gente se va a preguntar, ¿qué pasó? Hace unos días atrás estaba conversando con una persona y me decía, mira, este chico que está aquí me hablaba de una persona específica y me dice, sus amigos están preguntando lo que pasa. Y de hecho uno de sus amigos vino y me dijo, oye, ¿qué sucedió con él? Porque yo quiero tener lo que él tiene. Esto es lo que sucede cuando hay una transformación donde nadie, una de esas que nadie se puede explicar. De hecho, la manera más efectiva de predicar a Cristo es mostrando la transformación que ha hecho en nosotros. Porque a veces hablamos y tal cual como decía las 2 semanas pasadas, no mostramos absolutamente nada. Pero mi actitud, mis acciones van a hablar muchísimo más fuerte. Claro, tú quieres, por ejemplo, tomando el tema que hablaba la semana pasada, quieres servir en la iglesia pero no quieres llegar temprano. Ese era el palo que quería pegar hoy día, por si acaso. Tenía. Y la manera más efectiva de predicar a Cristo es mostrando la transformación que ha hecho en nosotros. Y esto se va a ver. ¿Ok? De hecho, miren lo que pasa en el versículo 10. Dice lo siguiente. Le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió esto? La gente va a querer saber qué está pasando contigo. Y en este caso, la gente quería saber quién hizo esto en ti. ¿Quién provocó este cambio en ti?
Esto no es menor porque se nos presenta una oportunidad. Y en este caso, este ciego, este pordiosero comienza a plantear su punto de vista y la gente comienza a preguntarle a él. Él no tenía que estar haciendo nada más que decir lo que la gente le preguntaba. Y el versículo 11 dice lo siguiente. Él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. ¿Se fija la palabra que está destacada ahí? Para este ciego, Jesús simplemente era un hombre al que llaman Jesús. Él no logra entender lo que está sucediendo aquí. Jesús sigue siendo un simple hombre para este ciego. Y algo que tenemos que entender es que este ciego estaba viviendo un proceso. Un proceso en este encuentro personal con el Salvador del universo. Él está viviendo un proceso. Ahora, quizás no logra comprender quién es Jesús, pero sabe que este hombre al que llaman Jesús fue el que hizo el milagro. Ahora, como les decía, todo esto sucede en un contexto donde los líderes comienzan, porque esto causa una revuelta. Y toda la gente empieza a decir, oye, ¿escuchaste lo del ciego? El ciego no veía y ahora ve. Y todo el mundo está hablando de lo que le pasó al ciego. Entonces los líderes escuchan esto y llaman a interrogarlo y le empiezan a hacer distintas preguntas. Y se da esto en el versículo 17. El versículo 17 dice lo siguiente. Luego los fariseos volvieron a interrogar al hombre que había sido ciego. ¿Qué opinas del hombre que te sanó? Fíjese que la primera pregunta fue, ¿quién fue? Y ahora la pregunta es, ¿cuál es tu opinión? ¿Qué opinas? ¿Qué logras entender de todo esto? Y como les decía, que no sabemos cuánto tiempo ha pasado, ¿ok? Desde el minuto en que sucedió el milagro hasta esta pregunta en particular. Pero si hay algo que sabemos, es que este ciego, o este que era ciego, ha tenido tiempo para recapacitar, ha tenido tiempo para pensar, para meditar en lo que ha experimentado. Y esta es su respuesta. Fíjese en la respuesta del ciego. Continúa. Y dice lo siguiente, creo que debe ser un profeta. Jesús pasa a ser de un simple hombre a un profeta. Ahora, cuando nosotros escuchamos profeta, en general, tenemos esta tendencia a pensar en uno que puede saber el futuro. ¿Ok? Y claro, un profeta, por lo general, tiene una tendencia a describir fenómenos que van a suceder en base a una revelación que Dios le puede dar a ese individuo. Pero en general un profeta es un representante de Dios. Y en este caso, este representante de Dios es la persona que se ha transformado para este ciego. Jesús es un representante de Dios. No es un hombre cualquiera. Es un representante de Dios. Wow, la historia comienza a cambiar. Y continúa y el versículo 18 dice lo siguiente. Aún así los líderes judíos se negaban a creer que el hombre había sido ciego y ahora podía ver. Así que llamaron a sus padres. Es como, porque, ojo, que ellos no quieren creer. No quieren ver lo que está pasando aquí. Todo el mundo reconoce que este era un ciego, pero los líderes judíos no quieren reconocerlo. Y esto es un fenómeno que va a pasar. No importa lo que pase, no importa lo que digas, no importa lo que la gente vea, va a haber individuos que no van a querer creer que hay una transformación en ti, que algo sucedió en ti. Y te van a criticar, se van a reír, van a tratar de buscarte en las cosas que hiciste en el pasado. Porque van a haber personas que no van a querer creer. Entonces llaman a sus padres y empiezan a interrogar a los padres y los padres les dicen lo mismo. Sí, este es nuestro hijo y él era ciego. A ver, pero ¿cómo pasó esto? Le preguntan y ellos le dicen,
Pero pregúntenle a él. ¿Qué nos están preguntando a nosotros? Pregúntenle. Entonces, nuevamente, lo llaman. Versículo 24 dice lo siguiente. Por segunda vez llamaron al hombre que había sido ciego y le dijeron: Dios debería recibir gloria por lo que ha pasado, porque sabemos que ese hombre Jesús es un pecador. Mire lo cerrado y lo negado que están estos individuos que llegan a llamar a Jesús un pecador. No quieren creer, no quieren aceptar. Y esto quiero decirles lo siguiente: hay personas, hay alguien que hoy día me está viendo, hay alguien que hoy día está aquí sentado, que lo único que hace es buscar crítica, que lo único que hace es buscar la falla, que lo único que hace es tratar de buscar esa parte que no es correcta. ¿Por qué? Porque no quiere aceptar a Jesús. Y lo va a negar y va a buscar excusa tras excusa, tras excusa, tras excusa, simplemente porque no quiere aceptar. Y esto es lo que está pasando con este hombre aquí. Y el versículo 25 continúa esta interacción y este es el hombre, la respuesta de este hombre. Yo no sé si es un pecador, respondió el hombre, pero esto es lo que yo sé. Esto es lo que yo sí sé. Yo antes era ciego y ahora veo. Lo que ustedes digan, si tú me dices que, qué sé yo, Jesús no fue el hombre de Dios, Jesús no resucitó. Mira, lo único que yo te puedo decir es que yo antes era adicto a las drogas y hoy día soy libre. Lo que yo te puedo decir es que yo tenía un conflicto en mi matrimonio, estábamos a punto de divorciarnos y algo pasó en nuestra vida y hoy día algo pasó, somos distintos. ¿Tenemos conflictos? Sí tenemos conflictos, pero estamos avanzando juntos. Yo antes lo único que quería era buscar la vida loca y ahora estoy buscando la vida en Cristo. ¡Wow! Ha habido una transformación. Y es que tu experiencia con Dios es algo que nadie te puede robar. No importa lo que la gente diga, porque lo que ha pasado en ti es algo que nadie puede negar. ¡Wow! Aquí deberíamos terminar, irnos para la casa pero la historia no termina ahí. Chan, chan, chan. Yo sé, los líderes religiosos se molestaron. Y es como, ¿y este qué se cree que nos viene a enseñar a nosotros? ¿Quién es este? Entonces esta interacción continúa. Versículo 30 dice lo siguiente. ¿Qué cosa tan extraña? Respondió el hombre ciego, ¿ok? A mí me sanó los ojos y ustedes ni siquiera saben de dónde proviene. Porque le estaban preguntando, ay, pero dinos, ¿dónde está? ¿Dónde está este hombre? Oye, yo era el que era ciego y ustedes que ven me andan preguntando a mí. ¿Sabe lo chistoso de esto? Que hay muchos aquí en la iglesia que se dicen ver. Boy. Afírmate los pantalones. Y dicen que ven y están más ciegos que el mismo ciego. Y se ponen la camiseta, soy cristiano. Pero están más ciegos que el mismo ciego. Continúa y dice, sabemos que Dios no escucha a los pecadores. Mire, este es el ciego hablando, pero está dispuesto a escuchar a los que adoran y hacen su voluntad. Desde el principio, nuevamente recuerda, este es el ciego hablando. Desde el principio del mundo, nadie ha podido abrir los ojos de un ciego de nacimiento. Si este hombre no viniera de parte de Dios, no habría podido hacerlo. El ciego, es el que hoy día es capaz de ver muchísimo más que estos líderes religiosos. Y ese es el fenómeno que sucede cuando una persona experimenta una transformación espiritual. Hay algo que comienza a pasar. Hay algo que comienza a suceder. No solamente es algo físico. Es algo que comienza a suceder aquí. Es algo que comienza a suceder aquí en el corazón. Ahora estos líderes están, pero súper molestos. Mire,
el versículo 35 lo que... Cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo de Dios? Lo que pasa es que había sucedido una conmoción, los líderes estaban tan molestos que lo echaron, sale de aquí que nos va a estar enseñando a nosotros, y lo echan. Entonces este hombre, ¿qué le importa lo que estos líderes dijeran? Porque ahora él en verdad había experimentado algo increíble. Entonces cuando Jesús supo lo que había pasado, encontró al hombre y le preguntó, ¿crees en el Hijo del Hombre? Y quiero que entienda esto. Si puedes volver atrás, por favor. Si puedes volver exactamente ahí. Esta frase, ¿crees en el Hijo del Hombre?, tiene una referencia particular y específica. ¿Ok? Para nosotros puede ser el Hijo del Hombre, pero dentro de la cultura judía, esta es una referencia. Hijo de Hombre es una referencia al Mesías. Y lo que Jesús está preguntando en sí es, ¿crees en el Mesías? Eso es lo que le está preguntando. Y esta es la pregunta que marca la diferencia. El resto, hoy día hablaba con una persona y le decía esto, a veces nosotros nos enfrascamos en conversaciones y en situaciones, oye, pero a ver Marco, explícame tú, ¿en verdad el mundo se puede haber creado en 7 días? Déjate de hacer preguntas tontas. Es una pregunta tonta. 7 días, 8 días, 10 días, ¿qué te importan los días? ¿Cómo trae eso salvación a ti? Que hayan sido en 7. En 7 de 1000 años, en 7 de 24 horas. ¿Cómo eso te trae salvación a ti? Oye, es que la parte que a mí me complica, Marco, es que, pero en serio, a mí de todo corazón te lo digo, ¿cómo Noé metió animalitos en esa parte? Eran chiquititos, recién nacidos. ¿De qué te sirve saber cómo eran los animalitos? Oye, no, Marco, es que lo que pasa es que no sé, mira ya. La de los animales me las creo porque ya, claro, pueden ser chiquititos, embriones, quizás en ese tiempo tenían tecnología que nosotros ni siquiera nos imaginamos, ¿ah? Pero explícame tú cómo se abrió el mar, eso ya, pero no. Esa como que me cuesta creerla, Marco. ¿Se fija que nos enfrascamos en estupideces? ¿En tonteras? Y tratamos de responder preguntas que no traen ningún sentido a nuestra vida. Pero déjeme decirle esto. Cuando somos capaces de responder a la pregunta, ¿crees en Jesucristo? ¿Crees en Jesucristo? Y cuando me refiero a Jesucristo, ¿crees que Jesús murió en la cruz y resucitó? Esa es la pregunta que define tu fe. Porque si Jesús no murió, dejemos de perder el tiempo y vámonos a la casa que estamos aquí. Más encima que hoy día me duele la espalda, debería estar acostadito ahí. Si Jesús no resucitó, si Jesús no es el Cristo, no es el Mesías prometido, dejemos de perder el tiempo. ¿Qué estamos invirtiendo? ¿Para qué va a dar dinero en esta iglesia? Si Cristo no murió y no resucitó. Pero, si Él es quien dice ser, la historia cambia. La historia cambia. Entonces hay vida eterna. ¿Y saben qué? Como Él se refirió a Adán, existió Adán. Él dijo, así como Jonás estuvo 3 noches y 3 días en el pez, así Él dijo, entonces existe Noé. Y el resto existe. Cuando yo soy capaz de responder esa pregunta, el resto cae como dominó. Entonces este ciego está preguntándose. Y el versículo 36 dice lo siguiente. ¿Quién es? ¿Quién es, Señor? Contestó el hombre. Quiero creer en Él. Ha habido una experiencia que este hombre ha vivido y no puede quedar menos a lo que está pasando en su interior. ¿Quién es, Señor? Quiero creer en Él. Y esta es la respuesta de Jesús. Ya lo has visto y está hablando contigo. ¡Wow! En otras palabras, yo soy
Yo soy. ¿Quieres creer en mí? ¿Quieres creer que yo soy el Mesías? Y mire, esta es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que ser capaces de responder. Y en este punto, ¿quieres creer que el que está allá arriba, el que murió en la cruz y resucitó, es quien dice ser? Y este hombre no lo pensó dos veces. Versículo 38 dice lo siguiente. Sí, Señor, creo. Y adoró a Jesús. Adoró a Jesús. Wow. Algo interesante aquí es que el término Señor es una palabra griega que se utiliza en el Nuevo Testamento constantemente con una referencia a Dios. Es Kairos o Kurios, dependiendo de la pronunciación que quiera usar. Y lo que él está haciendo es que lo está definiendo como el Dios del universo. Ese es el proceso de la transformación. El proceso de la transformación comienza diciendo, es un hombre. Es un simple hombre. Claro, no somos capaces de darnos cuenta. Entonces, cuando va evolucionando, sí, pero este hombre no es cualquier tipo de hombre. Él es un profeta. Hay algo que está surgiendo en el corazón de este individuo. Se está moviendo en una dirección. Pensaba que era un simple hombre. Ahora entiende que este hombre no puede ser cualquier hombre. Es un profeta, pero termina diciendo, Él es Señor. Él es Dios. Y aquí está el punto, mis queridos amigos. Cuando entendemos quién es Cristo, no nos queda más que adorarlo. No nos queda más que rendirnos completamente a Él. Rendir nuestra vida, nuestra familia, nuestras finanzas, nuestro trabajo. Todo lo que somos lo rendimos a Él. Porque en esta transformación yo no puedo quedar igual. Mi vida pasó de las tinieblas a la luz. Antes era un ciego y ahora veo, entonces lo adoro. Lo adoro. Quizás tú eres nuevo y te preguntas, ¿por qué en la iglesia levantan los brazos? ¿Saben por qué levantamos los brazos? Porque a veces hace calor, entonces queremos refrescarnos. No. Es por una actitud de sometimiento. Yo estoy completamente vulnerable y levanto mis brazos. Me someto completamente a Él. Por eso levantamos los brazos. Por eso lo reconocemos a Él como nuestro Dios. Recuerda esto, mi comodidad en la oscuridad jamás me va a permitir hacer de Jesús el Señor de mi vida. ¿Y sabe por qué les digo esto? Porque hay algunos que piensan que ven, pero se han acostumbrado a lo oscurito. ¿Ah? Están ahí, viven como ciegos, comen como ciegos, hablan como ciegos. Y todo lo que hacen es de ciego. ¿Por qué? Es que no quiero dejar lo que estoy viviendo en el mundo. Me encanta vivir como estoy viviendo. Claro, por eso jamás vas a poder cambiar. Por eso vas a seguir haciendo lo que haces. Por eso vas a seguir faltándole el respeto a tu esposo o a tu esposa. Por eso vas a seguir, qué sé yo, emborrachándote y viviendo una vida completamente singular. Por eso vas a seguir atado a la pornografía. Por eso vas a seguir atado a drogas y sustancias que quizás te van a llevar a otras adicciones. Por eso vas a vivir una vida completamente promiscua. No importa lo que tú digas de quién es Cristo, como tú vivas va a mostrar quién es Cristo en ti. Y esa comodidad es que no quiero dejar, es que no quiero confesar, es que, qué sé yo, no me gusta y vivimos como ciegos. ¿Le ha pasado cuando se levanta en la madrugada, está todo oscuro y entra al baño y prende la luz? Algo pasa, algo nos sucede. De hecho, lo puse así, pasar de tinieblas a la luz puede ser instantáneo o puede ser un proceso. Puede que tú estés en este proceso, avanzando en este camino, tal cual como este ciego, bueno, es un hombre, es un profeta, es el Señor. O puede ser instantáneo. Para mí fue instantáneo. Yo un día era malo y el otro día era bueno. Así fue. Era una oveja negra y el otro día era una oveja blanquita.
Hasta Uriola me apareció en la cabeza. Parecía un angelito. Claro, y hay algunos que van a vivir ese proceso más rápido que otros, pero tienen que empezar a dar pasos. ¿Se imagina que este ciego es sanado? Y dice, no me gusta la luz, y va y se pone una venda en sus ojos y sigue viviendo como ciego. Qué ridículo hubiera sido. Pero así hay muchos que dicen supuestamente ser cristianos que siguen viviendo en tinieblas. Cuando le doy el control y el dominio, cuando le doy el total dominio y control a Dios, muestro que vivo en la luz. ¿Se fija? Hay una acción que se muestra. Vivir en la luz no es una frase, es una acción que se expresa en mi vida. No puedo decir algo y hacer algo completamente contrario. Ahora, algo interesante que sucede en esta historia y concluye todo este capítulo 9 son las últimas palabras de Jesús. ¿Ok? El versículo 39 dice lo siguiente: yo entré en este mundo para hacer juicio, para dar vista a los ciegos y para demostrarles a los que creen que ven que en realidad son ciegos. Entonces quiero que se imagine esta línea: tinieblas y luz. ¿Dónde estás tú? No importa lo que digas, tú sabes y tú te conoces, tú conoces tus acciones. ¿Dónde estás tú? Porque algo va a pasar, miren, si yo estoy aquí en las tinieblas, en el minuto en que soy capaz de atravesar este punto, wow, la vida se ve distinta. Ya no estoy atraído a las mismas cosas que estaba antes. Algo ha sucedido en mí. Piensa, si estás allá en la oscuridad, ¿qué pasaría con tu familia? ¿Qué pasaría en tu trabajo? ¿Qué sucedería en tu vecindario, con tus familiares? Wow. Ahora, ¿qué pasaría si te quedaras ahí en la oscuridad y no te muevas a ningún lado? ¿Qué pasaría con tu vida eterna? Hoy día hay alguien aquí que necesita pasar de las tinieblas a la luz. ¿Qué vas a hacer? Cierra los ojos. Señor, en esta hora alzamos una oración a ti entendiendo que tú eres la luz del mundo, Señor. Tú eres la luz que ha traído vida a nosotros, Señor. Y en esta hora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, rogamos que esa transformación que ha habido se evidencia a través de acciones concretas, en el nombre precioso de Jesús. Y mientras todos los ojos están cerrados, hoy día hay alguien en este lugar. Hay alguien que me está viendo que necesita hacer las paces con Cristo. Necesita decir, yo tengo que entregar mi vida al Señor. Yo tengo que moverme de las tinieblas a la luz. He estado demasiado cómodo en este lugar. Si tú estás aquí, levanta tu mano ahora ya. Quiero verla. Déjame ver tu mano. Veo tu mano. Gloria a Dios. Veo tu mano. ¿Hay alguien más? Veo tu mano. Veo tu mano. Gloria a Dios. Veo tu mano ahí atrás. Gracias. Veo tu mano aquí. Gloria a Dios. Yo no veo tu mano ahí en tu casa, en tu teléfono, pero Dios está viendo tu corazón y quiero que hagas esta oración de manera simple y sencilla. Dile, Señor Jesús, perdóname, me arrepiento, Señor. Yo entiendo y creo que tú eres el Cristo, el Señor, el Dios del universo. Padre, he sido un pecador y hoy día, Señor, quiero moverme de las tinieblas a la luz. Por eso te abro mi corazón. Ven a vivir en mí. Te doy todo lo que soy, todo lo que tengo. Toma el control de mi vida. Señor, yo creo y entiendo que tú moriste en una cruz, resucitaste de entre los muertos y hoy día vives. Hazme una nueva criatura. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Demos un aplauso a aquellos que hoy día han dado este paso. ¡Woo! Gloria a Dios.